Bueno, vamos a continuar con la lectura del libro de Romanos, el capítulo 12, y vamos a pasar al versículo 2. Dice la palabra, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ir analizando línea por línea o incluso algunas palabras. Dice, no os conforméis. O sea, aquí ya hay un mandato, hay un mandamiento. No se conformen. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Porque es un Dios tirano? ¿Porque es un dictador? No. Dios está diciendo, ¿por qué se conforman? Hay poder, hay gloria, hay una gracia que fue derramada sobre ustedes. A los creyentes yo les he dado el Espíritu Santo. ¿Por qué se conforman a vivir de una manera que durante muchos años no les ha dado resultado, no les ha dado la paz, no les ha dado quizá la felicidad que están persiguiendo, pero ahí seguimos en una mentalidad automática en la cual esto es lo que nos tocó vivir? Es que la vida es muy dura, la vida es injusta, la vida es muy difícil y bueno, me tocó levantarme, trabajar, cumplir un horario, volver a casa, los niños gritando, la mujer de esta manera, la sociedad de esta manera, estos son los gobiernos que nos tocó. Si Dios nos dice, no os conforméis a este siglo, es porque no podemos conformarnos conforme a la sociedad en la que estamos viviendo. Y si Él nos llama a que no nos conformemos, es porque hay un estándar más alto, hay una manera diferente de vivir los años que pasemos en este lado de la eternidad. Porque estamos en la eternidad. Estamos en el lado en el que supuestamente estamos vivos, pero realmente estaremos vivos, vivos en todo el sentido de la palabra. Es cuando pasemos a la eternidad con Cristo, cuando ya no estemos sujetos a este cuerpo mortal. Dice, no os conforméis a este siglo. Yo creo o quiero entender, creo que Dios quiere hacerme entender que hay otro siglo. Y Él de alguna manera nos está llevando y nos dice, vivan en el otro siglo, conforme a la otra temporada de su vida. Empiecen a vivir en el futuro aunque tengan los pies en la tierra. Empiecen a vivir en el cielo aunque estén caminando en la tierra. Y esto es algo maravilloso que hay que ir, como nos decía en Romanos 1, sacrificando nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra mentalidad, es ir apagando esa mente natural que nos impide vivir en la sobrenaturalidad de Dios, que nos impide o que más bien nos hace vivir todo de una manera tan racional, tan que todo encaje, que todo cuadre a la perfección, y si no, como no lo entiendo, lo desecho. Como no lo entiendo, seguramente es mentira. Dios es mucho más que todo lo que nosotros podamos ver o entender. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a entrar. Por eso Dios nos dice, no se conformen a lo que ven sus ojos. No se conformen al estado actual de sus vidas, de sus familias. Hay más. Se puede vivir mejor en esta tierra. Se puede experimentar la gloria, la presencia del Dios vivo, y Jesús vino y nos lo enseñó. Él nos mostró ese poder sobrenatural que operaba en Él. Pero Él se lo creyó, Él sabía quién era, Él tenía la identidad clara. Entonces, lo que el Señor nos está invitando aquí, si tú crees en Jesús, y aún si no crees, cree, acepta a Jesús. Dios es un Dios bueno que nos quiere llevar a un nivel de vida más alto, a un nivel de vida en el cual no dependamos de las cosas terrenales, materiales, de lo que nuestra mente finita nos permite lograr o entender o alcanzar. Hay algo más, pero ese algo más se obtiene saliendo del conformismo. O sea, hay que buscar la verdad. Por eso la palabra de Dios nos dice, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Ahí es a donde tenemos que enfocar nuestra vida. Y cuando nosotros empezamos a buscar ciencias, filosofías, métodos, estrategias, sabidurías de hombre, y luego llegamos a la palabra, entendemos, aquí hay algo más, aquí hay algo que está fuera del alcance de lo natural. Y podemos entrar en esa dimensión de lo sobrenatural donde Dios empieza a revelarse a nuestra vida. Pero todo esto parte de esta pequeña frase: no os conforméis a este siglo. Muchachos y muchachas, hay una vida diferente y esa vida está escondida en Cristo. Ahí es donde tenemos que buscarla. Amén. Sigue diciendo: si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no solamente nos dice, no hagan esto, que es lo que tristemente puede hacer en algunos casos la psicología. Esto es lo que no debes hacer. Bueno, pero ¿cómo lo hago? Bueno, no sé. Dios sí nos dice, no hagan esto, y nos da la manera como podemos lograrlo. ¿Cómo salgo yo del conformismo? Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, transformación quiere decir dejar de ser lo que soy para ser otra cosa. Dejar de vivir y pensar y sentir lo que como he sentido, que normalmente es ira, rencor, enojo, egoísmo, orgullo, vanidad, resentimiento, falta de perdón y tristeza, depresión. Y el Señor dice, no, tienes que transformar todo eso, pero eso se transforma por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, renueva tu mente. Escoger esos pensamientos viejos y empezar a aparcarlos, a apagarlos, a aplacarlos, a someterlos a lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Ahí hay un grave problema, porque es que no sabemos lo que queremos. Lo que queremos es no sentirnos mal. Yo ya estoy harto, estoy cansado de esta situación, de esta circunstancia, pero ¿qué quieres? ¿Ser feliz? No. Eso es una visión demasiado gigante a la que estarás apuntando a 10,000 cosas y no vas a dar al blanco. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos. Y luego tener claro ¿qué estamos dispuestos a hacer para lograr eso que queremos? Para esto necesitamos sí o sí sentarnos y escribir un planning. ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que deseo lograr? La mayoría de personas que son realmente sinceras nos dicen, necesito paz. Ahora sí, entonces te voy a presentar al príncipe de paz, que es Jesús. Entonces, cuando yo me acerco a Jesús y empiezo a conocer su temperamento, su carácter, cómo Él es, cómo Él piensa, cómo Él siente, es como, bueno, realmente es el libro de instrucciones donde Él nos muestra paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y cada día nos va guiando a través del Espíritu Santo. O sea que esta es la manera. ¿Cómo salgo yo del conformismo? Transformándome. O sea, tiene que haber un vivo deseo. Tiene que ser eso el mayor deseo de nuestra vida. Yo siempre lo digo, a nuestra iglesia siempre vienen personas buscando soluciones, pero muy poquitas, contadas tristemente, vienen buscando un cambio de vida radical. Esas personas que vienen buscando soluciones a sus conflictos, muchas sí que lo logran, pero sus vidas siguen siendo igual. Siguen teniendo tristeza, amargura, dolor, resentimiento, frustración, siguen cayendo en depresiones, siguen enfermas, siguen pobres o con necesidades. Pero aquellas que vienen con el vivo deseo de un cambio de vida, estas personas empiezan a ser transformadas en la renovación de su entendimiento y todas las demás cosas se empiezan a alinear. Empieza a haber un cambio interno que se empieza a manifestar externamente. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a los romanos. Cuando yo transformo mi entendimiento, entonces empiezo a entender las cosas de una manera diferente, desde otro ángulo, la perspectiva se nos amplía. Entonces ahora el panorama
es diferente. Yo siempre lo digo, cuando yo me acerco a la palabra, yo empiezo a elevarme, espiritualmente hablando. No es que levite, empiezo a elevarme espiritualmente. Y cuando inicié la lectura estaba triste, estaba confundido, estaba estresado, estaba deprimido, con caos, pero me empiezo a elevar a través que leo línea tras línea. Y cuando de un momento a otro llego a un punto en el que veo de una manera diferente y me siento, no es que esté loco, todos estamos hablando espiritualmente, me siento que desde arriba esos problemas, esos sentimientos, esas sensaciones, esa visión que yo tenía de mi vida no es tan grave, porque de arriba se ve todo más pequeño, ¿no? Es como cuando vamos en un avión, todo se ve diferente. Entonces lo que Dios nos llama es a elevar nuestra manera de pensar a los cielos para que podamos obtener la manera correcta. Amén. Y dice, y entonces, ¿pero para qué voy a hacer eso? Entonces Dios dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para que nos quitemos esa mentalidad de Dios es aburrido, Dios es un dictador, Dios me pide demasiado, Dios, bueno, y todo lo que la religiosidad, sea atea o de otra condición, y de alguna manera nos ha impregnado en el transcurso de la vida desde niños, porque se tiene el pensamiento de que seguir a Jesús es amargarnos la vida, es vivir una vida como unos monjes por allá aislados del mundo. No. La palabra de Dios es clara y Jesús oró por sus discípulos al Padre y le dijo, Padre, te pido, te ruego que los guardes del mundo, o sea, de la contaminación, de lo que no les va a dar la victoria, de lo que no va a permitir que ellos nos conozcan a nosotros. Te pido no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mundo. O sea, que estemos protegidos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, para que nosotros comprobemos eso, tiene que cumplirse los pasos anteriores. No conformarnos, ser transformados y renovar nuestro pensamiento. Entonces ahí vamos a entender cuál es su voluntad. Porque es que a veces parecemos como niños. Yo le prohíbo o le niego algo a mis hijos, sobre todo los más pequeños, aunque la grande tampoco le gusta a veces, pero sobre todo los más pequeños. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No pueden entender, pero yo que soy adulto, que soy su padre y que soy responsable de su bienestar, yo sí que lo entiendo. Y aunque se los explique, como ellos están encaprichados en querer algo, pues no les encaja. Entonces ahí toca que ellos renueven su pensamiento. Tienen que llegar a una madurez, en este caso de edad, pero también de sus sentimientos y de su mente, para que ellos puedan entender. Entonces sí que tenemos que elevarnos a esa dimensión. En este caso, los que ya somos adultos, no de más estatura o más años, sino más bien de humildad, de ir delante del Padre y decir, Señor, no me cuadra, no me encaja, pero entiendo que, o al menos quiero conocer, porque entiendo según tu palabra que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, pero todavía no me encaja. Entonces, otra vez hay que volver a no conformarme, a renovar mi pensamiento, mi entendimiento. Tengo que no conformarme y ser transformado, renovando mis pensamientos, mi entendimiento. Amén. Así que, muchachos, créanme, la voluntad de Dios es buenísima, es agradable, muy agradable, es satisfactoria y es perfecta. No viene con fallos. Nunca nos deja igual y nunca nos deja peor de lo que estábamos. Siempre va a haber una mejoría, un avance, un crecimiento, una bendición al final. Así que yo los animo a que se lean este libro de Romanos 12. Vamos en el capítulo 2, continuaremos con el 3 en otro video. Dios los bendiga.